¿Cuánto tiempo, Jauría? Solo vengo a decirle que si les gustó el contenido pueden darle like y suscribirse. Sin nada más que decir, chao y hasta la próxima. Mi primer recuerdo, los 4 años rodeado de mis hermanos. No recordaba nada, pero sí que los amo. Los escuché decir tema y yo seguí la corriente. Lo que empezó como una farsa se convirtió en algo más real, porque yo sabía que era la madre que me tomó. Nunca, nadie, jamás. Pero ese día trágico, a los 7 años estaba sentado al lado de otros 4 vinos. Al lado encontramos una mano algo pálida que estaba sobresaliendo del patio. Con curiosidad todos nos acercamos, aunque no lo viera querido haber hecho tu cara y tu cuerpo en el suelo. Mi abuela y mi tía nos alejaron y dentro de la casa nos quedamos. De un montón de doctores llegando para tratar de rescatarte. Mis hermanos llorando y mis ojos más secos que nunca, pues la triste realidad era que nos habías dejado. Madre, yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, yo iré sin dudar, pues me enseñaste a ser mucho más fuerte. Tú me enseñaste a ser feroz. No déjame pisotear las peleas, amar yo seguiré día atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás, porque hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste a ser feroz, a no dejarme pisotear y ya las peleas amar. Yo sé que eres de allá atrás, siguiendo sin duda, caminando al frente y nunca mirar atrás. Pasaron de Sevilla mi tía y mi abuela, pegándonos por no hacer las tareas como ellas querían, soportando el castigo que no estaban, hasta que una denuncia de ellas ciertas nos alejaba, yendo a la casa de nuestra abuela. Ya nuestros 2 hermanos fue por primera vez, dejando otros 2 hermanos atrás con su otra abuela. Aprendí a amar en los años, mi padre y mi abuela ya no lo podían tener. Mis 2 hermanos menores se quedaron con su madre y yo y mis otros 2 hermanos mayores nos mandaron a hogares diferentes, en un lugar donde yo era el mayor. Su visita ese día mi madrina, comenzamos a conversar. Mi cumpleaños ella me vino a observar, pasando fines de semana con ella en su casa, cuando yo aprendí a volver a amar. Ya no quiero más, primero presiéntese más a que mi verino todo un pero y atender al pare. Yendo a las casas de mi mano, reconectándonos, porque no había separado. Primero fue un fin de semana con mi madrina, pero vivo con ella el día de hoy. Yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, quieres sin dudas te hacer feroz. No déjame pisotear las peleas al mal, yo seguiré de atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás, pues porque hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste. Capítulo 27. Viejos amigos y mentores, iremos a verte después del trabajo, dijo Enid, sin dejar de sonreír. Mejórate pronto, ¿vale, peluquero? Co permaneció inmóvil en silencio. Tenía la cara roja como la sangre. Aunque apenas lo sentía, principalmente por la banda de la cabeza. Aún así, Co intentaba asimilar que lo había besado a alguien que no era su madre. Que fuera Enid solo lo complicaba aún más. Al ver su trabajo hecho, Enid sonrió complácida y le dio a Co un pequeño golpe en la nariz antes de irse. Nos vemos, Co. Y así, Enid se fue, cerrando la puerta del hospital de Co al salir. Dejó a un Co muy confundido y rojo, solo en su habitación. Finalmente, Co empezó a moverse. El joven héroe, en recuperación, se recostó lentamente en la cama. Sin molestarse en ponerse cómodo, Co simplemente permaneció allí tumbado, mirando al techo. Pensando en muchas cosas. Pero sobre todo en cómo había sido su alocada vida últimamente. Todo empezó con ese mago. El que convirtió a Enid en piedra. Y el que lo maldijo. Él causó todo esto.
Aún así, Ko se preguntaba qué habría pasado si no lo hubiera maldecido. ¿Habría atacado Boxman la plaza como lo hizo? ¿Seguiría teniendo precio su cabeza y villanos sospechosos persiguiéndolo? ¿Habría sucedido toda esta locura? No importaba cómo ni por qué. A Ko le molestaba mucho. Pero él estaba viendo todo lo malo, no lo bueno, que había sucedido. Si ese mago no lo hubiera maldecido, no se habría vuelto más fuerte. No sería tan cercano a su madre y a su tío abuelo como ahora. No sería más cercano al resto de sus amigos. Su encuentro con Ko y su pequeño yo no habría sucedido. No se habría hecho amigo de Shin Ninja. Aunque las cosas estén mal ahora mismo, puede que vengan cosas buenas. Siempre las hubo. Ko simplemente sonrió mientras seguía mirando hacia el techo. Entonces se detuvo mientras tocaba lentamente el lugar donde Enid lo besó. Ko no sabía por qué, pero casi parecía que ya había pasado. Había algo más que lo preocupaba. ¿Por qué Enid hacía eso? ¿Era solo para molestarlo o significaba algo completamente diferente? En cualquier caso, se sentía bien. Ko se sonrojó levemente antes de cerrar los ojos. Solo pensarlo le daba vergüenza. Había sido un día largo. Y ni siquiera había terminado. Lo que fuera que le aguardara, lo alegró saber que ya no tendría que afrontarlo solo. Tenía a sus amigos y a su familia, y eso era lo que importaba. Con Carol estaba teniendo un día bastante bueno hasta el momento. Aunque su apariencia lo decía todo. Tenía el pelo un poco revuelto y probablemente le vendría bien una ducha. Pero en general, estaba mejor que ayer. Todo porque su hijo estaba sano y salvo. Incluso arreglaron sus problemas. Algo que llevaba mucho tiempo deseando hacer. Solo necesitaba eso y un café. Ahora se sentía de maravilla. Aunque le vendría bien una ducha rápida y cambiarse de ropa. Pero antes tenía que hablar con su tío. Para decirle que vigilara a Ko. Después le diría que volvería enseguida. Por suerte, canceló las clases en el dojo por un par de días. Al menos hasta que Ko estuviera listo para irse. Así que Carol no tuvo que preocuparse por eso. Mientras Carol caminaba por los pasillos del hospital hacia la oficina de su tío, se encontró pensando en alguien inesperado. Eugene, pensó Carol con un pequeño suspiro. Desde que ocurrió todo este lío, su antiguo compañero de equipo había estado ahí para ella. Sabía que probablemente era porque era el jefe de Ko. Y, sin embargo, se sentía como algo más. No era ningún secreto que las cosas entre ella y Gar habían sido incómodas. No es que ella quisiera que fuera así. Pero Carol y Gar no podían olvidar lo sucedido. Gar todavía se culpa por lo ocurrido con Laser Blast. Y Carol intentaba superarlo todo. Todo eso era cosa del pasado. Ahora tenía un hijo que la necesitaba. Pero anoche le hizo reflexionar sobre algo. Gar lo dejó todo para estar ahí para Ko. Para ella. Cuando estaba en su punto más bajo y a punto de perder su mundo. Gar estuvo ahí para ella. La abrazó y la escuchó llorar. Gar estuvo con ella en cada paso del camino. Carol recuerda cómo abrazó a Gar un par de veces. Y milagrosamente, él no se comportó de forma extraña ni loca. Estaba allí, ayudándola en todo lo que podía. El solo hecho de recordarlo hizo que Carol se sonrojara. Quizás por vergüenza o por algo más. Finalmente, Carol se sacudió el rubor y se recompuso. Se encontró frente a la puerta de la oficina de su tío. Queriendo acabar con esto de una vez, Carol agarró la manija y abrió la puerta. Sin embargo, no se dio cuenta de que se oían voces hablando al otro lado. Una de ellas pertenecía a su tío. Carol no esperaba mucho cuando abrió la puerta. Pensó que vería a su tío sentado cerca de su escritorio, escribiendo algo o incluso durmiendo. Con su avanzada edad, y todo eso. Pero al abrir la puerta, se sorprendió. Vio a su tío sentado detrás de su escritorio, hablando con un pequeño grupo de personas. Fue entonces cuando el Dr. Recovery la notó. «Ah, Carol, me alegra que puedas acompañarnos, querida», dijo amablemente el Dr. Recovery con una sonrisa. «Estaba a punto de ir a buscarte. Creo que ya se conocen». Y el Dr. Recovery tenía razón. Carol sabía quiénes eran estas personas. Los consideraba más que conocidos. Los consideraba amigos cercanos. Viejos amigos. La primera persona que Carol notó fue un hombre corpulento y musculoso que no parecía mayor que el Dr. Recovery. Medía más de 23 metros y tenía el pelo blanco con una barba canosa. Vestía una camiseta blanca sin mangas que dejaba al descubierto los brazos y algunos músculos. También vestía pantalones de combate marrón oscuro y botas negras gruesas. La piel que quedaba al descubierto estaba casi cubierta de cicatrices.
principalmente en los brazos, pero Carol sospechaba que estaban por todo el cuerpo. Este anciano era Reynard, y vestía algo más que su armadura de cruzado. La persona a su lado era Tracer, quien aún vestía su uniforme de misión. Solo que tenía una curita en la mejilla. A su lado estaban Genji y Zenyatta, mientras que Carol sabía quién era Genji. No lo reconoció. Probablemente porque la última vez que lo vio fue cuando estaba en la Guardia Negra. A Zenyatta, en cambio, no la reconoció. Junto a ellos estaba Merky, que todavía vestía su uniforme de médico. Antes de que Carol pudiera decir algo, Reynard no pudo contenerse y corrió hacia ella y le dio un fuerte y suave abrazo. Carol. Me alegra mucho volver a verte después de tantos años. Exclamó Reynard con una gran sonrisa y una carcajada estruendosa. Pensé que no volvería a verte. Merky no pudo evitar suspirar al ver la escena frente a ella. El Dr. Recover y Tracer simplemente sonrieron y rieron, mientras que Genji y Zenyatta permanecieron impasibles. Carol, por supuesto, seguía intentando procesar lo que estaba pasando. Cuando lo hizo, no pudo creerlo. Sus viejos amigos de Overwatch estaban allí. Reynard. Exclamó Carol, sorprendida y luego feliz, mientras le devolvía el abrazo al amable caballero. ¿Qué haces aquí? Reynard se rió con ganas mientras dejaba de abrazar a Carol para dedicarle una gran sonrisa. Estábamos cerca en una misión cuando Merky nos avisó que estabas aquí. También tuvimos que pasar por aquí para curar a la pobre Lena. Oye. Estoy bien, Reynard. Gruñó Tracer con un puchero. Incluso después de todos estos años, algunos la seguían mimando. Sobre todo Reynard o Merky. Esto le valió a Tracer una sonrisa tímida y una carcajada de Reynard. Tracer se teletransportó rápidamente hacia Carol para abrazarla, igual que Reynard. Qué bueno verte de nuevo, cariño. Sigues tan guapa como siempre. Carol sonrió y negó con la cabeza mirando a Tracer. Era agradable ver que las cosas no habían cambiado mucho con la joven exagente de Overwatch. No sabía si era un coqueteo o un cumplido. Con Tracer era difícil saberlo. En aquellos tiempos, Tracer siempre le hacía insinuaciones. Claro que le parecía halagador y tierno. Por desgracia, aunque receptiva a tales insinuaciones, Carol consideraba a Tracer como su hermana menor. Me alegra verte también, niña. Carol sonrió mientras acariciaba la cabeza de Tracer con cariño. Esto le devolvió la sonrisa. Fue entonces cuando Carol miró a Genji y Zenyatta. Lo siento, pero ¿nos conocemos? Zenyatta fue el primero en moverse al acercarse a Carol. Le ofreció la mano para estrecharla, la cual ella aceptó con una sonrisa. Lamentablemente no, me llamo Zenyatta y que la paz sea contigo, dijo Zenyatta con su habitual tono amable y tranquilo. Tras estrecharle la mano a Carol, Zenyatta señaló a su estudiante. Aunque creo que conoces a mi estudiante, Genji. Los ojos y la boca de Carol se abrieron de par en par, sorprendida, al mirar a Genji, quien se acercó a Carol y le hizo una pequeña reverencia. Ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos, Carol. Me alegra verte de nuevo, dijo Genji alegremente con su voz cibernética. Disculpa si no me reconociste, Ángela ha estado reemplazando mis antiguos sistemas cibernéticos con otros más avanzados. Antes de que Genji pudiera terminar, Carol lo abrazó con fuerza. Parecía feliz y un poco aliviada de volver a ver a su vieja amiga. Hacía mucho tiempo que no hablaba con Genji. Si bien era cercana a todos en Overwatch y Blackwatch, ella y Genji eran diferentes, porque ella fue la primera en hacer que Genji se abriera. Algo que el ninja cibernético no había olvidado. Aunque hacía tiempo que no hablaban. La última vez que le escribió fue antes de que Laserblast muriera. Después de eso, Carol no mantuvo contacto con nadie. Siento mucho no haberte escrito en tanto tiempo. Carol se disculpó frunciendo el ceño. Pero enseguida sonrió al soltar a Genji. Me alegra verte de nuevo, Genji. Genji deseaba que Carol lo viera sonreír. Pero un asentimiento tendría que bastar. Aunque se alegraba de tener esta máscara. Principalmente por el rubor que tenía. No puedo creer que estén todos aquí. Dijo Carol, aún incrédula de que sus viejos amigos estuvieran allí. Aunque sentía un poco de tristeza porque no estaban todos. Jack, Anna, Winston, Torbjorn, Cree y Gabriel. Aún así, se alegraba de ver algunas caras conocidas. Me alegra verlos a todos, sobre todo después de la noche que he pasado. Fue entonces cuando el ambiente en la sala decayó un poco. Casi todos se miraron entre sí y luego miraron a Carol con compasión. Zenyatta y el Dr. Recovery fueron la excepción. Sí, nos enteramos de lo que le pasó a tu hijo, querido.
Terrible, simplemente terrible, dijo Reynard con dulzura y compasión. Me entristece que hayamos dejado escapar anoche a ese sinvergüenza asesino de héroes. Reynard comprendió de inmediato lo que decía, pero era demasiado tarde. Todos miraron al viejo cruzado con asombro. Tracer y Merky fueron las primeras en sobreponerse a la sorpresa, ya sea con la palma en la frente o negando con la cabeza en dirección a Reynard. El rostro de Zenyatta y Genji permaneció neutral. Mientras tanto, el Dr. Recovery suspiraba. Carol parecía más confundida que nada. Espera. ¿De qué estás hablando? Preguntó Carol, todavía confundida, pero en el fondo sabía que algo pasaba. ¿Quién se escapó anoche? Todos, excepto Zenyatta y el Dr. Recovery, se miraron. Entonces, con un suspiro, Merky decidió que era hora de contarle todo a Carol. Carol, tenemos que decirte algo. Mientras tanto en la Quote Plaza Turbo, Gars bodega por suerte, la cosa iba lenta en la bodega. Porque solo el señor Gars se encargaba de todo. Sus empleados debían haber llegado hacía una hora. Lo que significaba que llegaban tarde. Pero esta vez lo estaba dejando pasar. Porque uno estaba en el hospital recuperándose y los otros dos estaban atendiéndolo. Algo que Gar iba a hacer una vez que encontrara el tiempo. El señor Gar estaba en ese momento atendiendo la caja registradora. Con expresión severa, miró a su izquierda y a su derecha. Y suspiró. Hoy todo estuvo muy tranquilo. Aunque Gar no se quejaba, era un poco inquietante. Estaba tan acostumbrado a tener a Ko, Enid y Rad cerca que se sentía muy extraño no verlos ni oírlos. Por suerte, llamó a Rad hace unos minutos para decirles a él y a Enid que ficharan. Así que todo iba a volver a la normalidad. Pero sin Ko, seguiría sintiéndose muy extraño. Al menos tenía un nuevo empleado potencial que se postularía mañana. Un poco más de ayuda por aquí es justo lo que la bodega necesita. Dios, espero que ese niño se mejore pronto, dijo Gar con una expresión suave. Iré a ver cómo está después de que esos dos vagos fichen en el trabajo. Quizás incluso pueda hablar con Carol. Un rubor inundó el rostro de Gar al instante, mientras su voz se quebraba y tartamudeaba. El hombre tosió rápidamente e intentó contener el rubor, pero no pudo. A pesar de haber estado con Carol anoche. Y, por cierto, actuando y hablando perfectamente bien, Gar había vuelto a comportarse como un bicho raro cada vez que hablaba o pensaba en ella. Caray. No tengo remedio. Gritó Gar con un gruñido mientras se cubría la cara. Han pasado años, y todavía no he superado mi enamoramiento por CC Carol. Maldita sea. Gar se quitó las gafas con cuidado y, con un gruñido, se golpeó la cabeza contra el mostrador. Lo hizo una y otra vez hasta que su cara dejó una muy buena impresión en el mostrador. Luego respiró hondo y se volvió a poner las gafas. Tengo serios problemas. Gar suspiró con desánimo. Echó otra mirada alrededor de la bodega. Que vengan rápido esos vagos. Gruñó Gar mientras golpeaba el suelo con el pie. Esperaba que Rad y Enid entraran. De hecho, Gar esperaba a cualquiera. Aunque fuera un cliente raro y molesto. Como pierdo ese tipo del perro raro. Así de aburrido y solo estaba. Bueno, mejor revisa mi space. Gar metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó su teléfono. Inició sesión y empezó a revisar su cuenta. A ver, nada de comentarios nuevos. Nada de solicitudes de amistad. Maldita sea. Gar maldijo en voz baja. Luego sonrió al mirar a sus amigos. Bueno, al menos te tengo a ti, Tom. Siempre estás ahí para mí. La atención de Gar se dirigió entonces a la entrada de la bodega. Se dirigió hacia allí y vio que se abrían las puertas automáticas. Esperaba a un cliente o a sus empleados. Pero se sorprendió al ver a su viejo amigo, el señor. Lógico. El señor Lógica fue originalmente un robot creado por Lord Boxman. Su propósito original era ayudar a Boxman a idear planes malvados. En aquel entonces, Boxman se llamaba Lad Boxman en lugar de Lord. En fin, el señor Lógica era bastante bueno en su trabajo. Sin embargo, cuando Gar apareció y comenzó a construir su bodega, que con el tiempo se convertiría en una plaza, el señor Lógica se convirtió en algo más de lo que su programación original pretendía para él. Aunque su creador quería destruir a Gar y la bodega que estaba construyendo, el señor Lógica no quería que eso sucediera. Debido a una conversación que tuvo con Gar después de cortarle el pelo, el señor Lógica dejó Boxmore y abrió una barbería. Y el resto es historia. Desde entonces, Gar y el señor Lógica habían sido bastante cercanos. Hola, Lógica. Saludó Gar a su viejo amigo con una sonrisa y un gesto de la mano.
El robot barbero respondió. ¿Qué te trae por aquí? El señor. Lógica se acercó al señor Bar con una expresión neutral. Era prácticamente su aspecto habitual. Saludos, señor Gar. Estaba abriendo mi tienda cuando Crinkly Winkly me contó un rumor bastante curioso. Gar se rió un poco mientras sacudía la cabeza un poco. ¿Qué dijo ese loco esta vez? Preguntó Gar con un suspiro. No me digas que son más rumores sobre esos alienígenas gema que atacaron hace años. O que sigue viendo una figura sombría merodeando por la plaza. El señor Lógica parecía algo indeciso sobre continuar, lo cual inquietó un poco al señor Gar. ¿Qué dijo, Lógica? Preguntó el señor Bar con total seriedad. El robot barbero suspiró mientras sacudía la cabeza. ¿Es cierto que Ko se encuentra actualmente en el hospital? Gar se quedó paralizado al instante y casi partió su teléfono por la mitad. Sus gafas de sol brillaron de una forma especial al mirar al señor Lógica, quien empezó a ponerse un poco nervioso. Hasta que Gar suspiró. Parecía que no tenía sentido ocultárselo. Sobre todo a su viejo amigo. Sí, Ko está en el hospital. No sé cómo se enteró ese viejo. Pero sí, dijo el señor Bar con dulzura, frotándose la cabeza con un gruñido. Algo me dice que ese viejo también te contó quién lo hizo. El señor Lógica simplemente asintió con una expresión nerviosa. El trío de Dangers. Temí lo peor para Ko cuando oí su nombre, declaró el señor Lógica con calma, aunque todavía algo nervioso. La última vez que supe de su paradero, una ciudad quedó completamente destruida y muchos resultaron heridos. También oí que casi aniquilaron a Ben 10,000 y a muchos otros héroes que intentaron detenerlos. Gar asintió al recordar la última vez que el trío de los peligros llegó a la Tierra. Uno de los héroes más poderosos y legendarios lideró la carga contra ellos. La batalla duró horas. Una ciudad local quedó completamente destruida. Afortunadamente, no hubo civiles muertos. Pero muchos resultaron heridos. Ben 10,000 y su equipo, junto con los plómeros y un grupo de héroes, tuvieron que luchar contra ellos. Al final, muchos fontaneros murieron, junto con algunos héroes. Ben 10,000 necesitó todo su poder para terminar la batalla en empate. El trío de peligros se marchó. Los supervivientes fueron honrados y celebrados como héroes. Los fallecidos recibieron un homenaje y fueron honrados. Pronto la gente intentó olvidar todo lo que había sucedido. Pero no los supervivientes. Ni los que perdieron a alguien en la batalla. Aún así, el trío de Dangers era considerado el grupo más odiado y temido del espacio conocido. Más aquí en la Tierra que en cualquier otra parte. ¿Cómo o por qué regresaron aún le preocupa mucho a Gar? Simplemente está feliz de que Ko esté bien. Poca gente puede decir eso después de enfrentarse al trío de Dangers. Dime, ¿cómo está Ko? Gar miró al señor Lógica y vio una expresión de preocupación en su rostro. Algo que no ocurría a menudo. Estaba muy mal cuando su madre y sus amigos lo encontraron. El médico dijo que no sobreviviría a la noche si no llegaba a ayuda. Por suerte, llegó. La última vez que lo vi estaba durmiendo. Después de que mis empleados fichen, pasaré a ver cómo está Ko. El señor Lógica simplemente asintió con una sonrisa aliviada. El trío de Dangers. Temí lo peor para Ko cuando oí su nombre, declaró el señor Lógica con calma, aunque todavía algo nervioso. La última vez que supe de su paradero, una ciudad quedó completamente destruida y muchos resultaron heridos. También oí que casi aniquilaron a Ben 10,000 y a muchos otros héroes que intentaron detenerlos. Gar asintió al recordar la última vez que el trío de los peligros llegó a la Tierra. Uno de los héroes más poderosos y legendarios lideró la carga contra ellos. La batalla duró horas. Una ciudad local quedó completamente destruida. Afortunadamente, no hubo civiles muertos. Pero muchos resultaron heridos. Ben 10,000 y su equipo, junto con los plómeros y un grupo de héroes, tuvieron que luchar contra ellos. Al final, muchos fontaneros murieron, junto con algunos héroes. Ben 10,000 necesitó todo su poder para terminar la batalla en empate. El trío de peligros se marchó. Los supervivientes fueron honrados y celebrados como héroes. Los fallecidos recibieron un homenaje y fueron honrados. Pronto la gente intentó olvidar todo lo que había sucedido. Pero no los supervivientes. Ni los que perdieron a alguien en la batalla. Aún así, el trío de Dangers era considerado el grupo más odiado y temido del espacio conocido. Más aquí en la Tierra que en cualquier otra parte.
¿Cómo o por qué regresaron aún le preocupa mucho a Gar? Simplemente está feliz de que Ko esté bien. Poca gente puede decir eso después de enfrentarse al trío de Langers. Dime, ¿cómo está Ko? Gar miró al señor Lógica y vio una expresión de preocupación en su rostro. Algo que no ocurría a menudo. Estaba muy mal cuando su madre y sus amigos lo encontraron. El médico dijo que no sobreviviría a la noche si no llegaba a ayuda. Por suerte, llegó. La última vez que lo vi estaba durmiendo. Después de que mis empleados fichen, pasaré a ver cómo está Ko. El señor Lógica simplemente asintió con una sonrisa aliviada. Cuando supo que Ko estaba en el hospital por un encontronazo con el trío de peligros, temió lo peor. El barbero robot le había cogido cariño a Ko. Incluso antes de su transformación. Le gustaba mucho su personalidad alegre y curiosa, por muy infantil que fuera. No era ningún secreto que todos en la plaza tenían a Ko en alta estima. Después de todo, salvó la plaza y contuvo a un ejército por el bien de todos. Arriesgando su propia vida, entre otras cosas. Si se supiera que Ko estaba en el hospital por culpa del trío de peligros, la indignación sería enorme. Aunque Ko no lo supiera ni le importara. Casi todos en la plaza lo admiraban para que los protegiera. Que normalmente estaba reservado para Enid, Radicles, el señor Gary, por supuesto, la mamá de Ko. ¿Crees que tenemos tiempo suficiente para que ese viejo imbécil deje de parlotear con todo el mundo? Preguntó Gar al señor Lógica con expresión y tono inexpresivos. Antes de que el señor Lógica pudiera responder, las puertas principales se abrieron y Brandon entró corriendo. Jadeando y sudando profusamente. Intentaba recuperar el aliento para no caerse. Finalmente, recuperó el aliento y empezó a entrar en pánico. Dios. Ko está en el hospital. Y es por culpa del trío de Langers. Gritó Brandon con voz temblorosa y fuerte. Luego sacó un teléfono y empezó a escribir mensajes a toda velocidad. Corran la voz. El oso perezoso salió corriendo por la puerta, gritando sobre Ko y el trío de peligros. Dejando al señor Gary al señor Lógico sin palabras. De repente, el señor Lógico sonrió y Gar suspiró, deseando matar a Crinkly y a Brandon. Creo que esa fue tu respuesta, amigo mío, dijo el señor Lógica con un tono y una sonrisa sorprendentemente descarados. No te preocupes, amigo mío. Estoy seguro de que todo saldrá bien. El señor Gar simplemente refunfuñó algo como respuesta. El señor Lógica volvió a sonreír. Normalmente no haría esas cosas. Pero estando cerca de Gar, estaba dispuesto a mostrar más emoción de lo habitual. Bueno, mejor me preparo para recibir a los clientes. Algo en mis servos me dice que va a ser un día bastante largo. Buenos días, amigo, dijo el señor Lógica mientras salía de la bodega. Pero no sin antes decir una última cosa. Y por favor, dile a Ko que espero que se recupere pronto y saludable. El señor Gar esbozó una leve sonrisa al despedirse de su amigo robótico. Pronto, el señor Lógica se fue. Dejando a Gar solo una vez más. Gar suspiró mientras miraba hacia el techo. Las cosas ya no volverán a ser normales por aquí, ¿verdad? Lo único que Gar obtuvo como respuesta fue silencio. Mientras esto sucedía, empezó a correrse la voz sobre Ko y lo sucedido. La reacción general fue mixta. Muchos estaban preocupados por Ko. Otros no podían creer que Ko hubiera sobrevivido a un encuentro con los criminales más buscados y peligrosos de la galaxia. Pocos temían que Ko no pudiera protegerlos si algo sucedía. Pero sobre todo, la gente estaba preocupada. Parecía que Gar tenía razón. La plaza nunca volvería a ser normal. Mientras tanto, un día o dos desde la Quote Plaza Turbo. En un claro del bosque, ardía una pequeña fogata. Se veía una pequeña figura sentada cerca, sobre un tronco. Parecía estar cocinando algo. Probablemente un pez o una ardilla. La figura no era más pequeña que un niño. Pero no era un niño. La figura parecía ser masculina y anciana. Su rostro estaba completamente cubierto de oscuridad, tal vez porque su piel parecía ser muy oscura. Lo único que no lo estaba era su larga nariz y barba blanca. El hombre pequeño vestía un abrigo azul y áspero con capucha. Este tenía dos agujeros con dos cosas blancas como antenas que sobresalían a través de los agujeros. También vestía una camisa marrón claro cosida y pantalones que estaban cubiertos por su abrigo. Con una gran hebilla de cinturón que los sostenía. También llevaba un extraño collar blanco peludo con manchas negras que lo cubrían principalmente mientras que dos cuentas lo sujetaban.
Lo último que vestía eran guantes sin dedos de cuero marrón y un par de zapatos puntiagudos de cuero marrón. Cerca de la figura había una maleta grande, parecida a un tronco. Casi parecía la punta de un martillo grande. Fuera lo que fuese. No parecía que se usara solo para cargar y guardar cosas. El anciano solo pudo gruñir mientras tomaba su comida. Parecía estar lista. Agarró el palo que la sostenía. Pero antes de que pudiera darle un mordisco, oyó un leve crujido entre los arbustos. Suspiró al oír algo que salía de ellos. No necesitaba darse la vuelta para ver quién o qué era. Mira lo que trajo el miau miau, dijo el anciano con voz áspera y grave. Se levantó y se giró para encararlo. Bueno, no esperaba encontrarte aquí precisamente. Sirius Black. De entre los arbustos salió un gran perro negro. No parecía hambriento ni agresivo. De hecho, parecía tranquilo al acercarse a la fogata y al anciano. Al acercarse, algo extraño comenzó a suceder. El perro empezó a transformarse. Y a transformarse en un hombre. El hombre parecía bastante mayor, no como el Dr. Recovery, pero casi. Era alto y corpulento para alguien de su edad. Tenía un rostro moreno y atractivo, piel clara, cabello negro largo y brillante con algunas canas. Tenía una barba negra y grisácea similar a una perilla. Vestía un elegante abrigo negro con una camisa blanca y gris. Y eso no era todo, ya que llevaba pantalones grises y zapatos formales marrón oscuro. Este hombre era Sirius Black. Hola, maestro Horis, saludó Sirius con una sonrisa mientras se acercaba al hombrecito. ¿Cuánto tiempo, mi viejo amigo? El hombrecito asintió. Ahora se sabía que era el maestro Horis. Aunque no me importa volver a verte, debo decir que esto es bastante curioso, dijo el maestro Horis mientras volvía a sentarse en el tronco. ¿Qué te trae por aquí, Sirius? Sirius simplemente sonrió mientras se acercaba y se sentaba junto a Horis. Luego miró al cielo. La misma razón por la que estás aquí. El maestro Horis no pareció sorprendido y simplemente asintió. ¿Así que oíste lo de la hija de Bernard y Willamena? Preguntó el maestro Horis mientras miraba a Sirius. Este asintió. Horis suspiró mientras tomaba su comida y le daba un mordisco. Ya sabes, si la chica necesita entrenamiento. Ninguno de los dos puede entrenarla. Lo sabes. Sirius se rió en respuesta. Lo sé, viejo elfo. Pero aún así, les debo algo. Igual que tú, explicó Sirius, sin dejar de sonreír. Miró el fuego mientras las llamas danzaban a su alrededor. Cuando me encontré en este mundo, estaba perdido. Apenas recuerdo quién era ni cómo llegué aquí. Cuando empezaba a perder la esperanza, Bernard y Willamena me encontraron. Me ayudaron en mi momento de necesidad. El maestro Horis solo pudo suspirar mientras asentía. Cuando se encontró en este mundo, confundido y perdido, Willamena y Bernard lo ayudaron. No recordaba mucho de su pasado ni de cómo llegó aquí. Igual que Sirius. Pero lo ayudaron junto con Sirius. ¿Así que estás posponiendo tu búsqueda del camino a casa? Preguntó Horis mientras daba otro bocado a su comida. Ya no somos jóvenes, viejo. Les debo, por supuesto. Una deuda que quizá nunca pueda pagar del todo. Aún así, ¿no quieres volver a ver a tu ahijado? Si pospones tu búsqueda, puede que nunca vuelvas a verlo ni a tu mundo. Sirius se quedó paralizado por un instante. No se movió ni un segundo. Pensó en sus amigos y familiares de su mundo. A menudo se preguntaba qué habría sido de ellos. Sobre todo de su ahijado. A quien consideraba su hijo más que nada. Pero probablemente no estaría allí de no ser por Willamena y Bernard. Les debía ayuda. Si necesitaban ayuda, o al menos a su hija, necesitaba hacerlo. Sí. Respondió Sirius con un tono y rostro totalmente serios. El anciano sonrió un poco. Supongo que mis hijos y amigos tendrán que esperar, dijo el maestro Horis con sencillez mientras terminaba de comer. Luego arrojó el palo que contenía su comida al fuego. Se levantó y agarró su gran maleta. ¿Entonces quieres viajar conmigo? La expresión de Sirius se transformó suavemente en una alegre sonrisa al levantarse junto con Horis. Al levantarse, sacó un palo. Pero no era un palo. Parecía una varita. Sirius apuntó la varita a la fogata y, con un leve susurro, la fogata se apagó de repente. Sirius se giró para sonreírle a Horis mientras guardaba la varita. Solo si puedes seguir el ritmo, viejo. Horis rió un poco mientras sacudía la cabeza. ¿A quién llamas viejo, perro? Dijo Horis en broma mientras se alejaba. Con Sirius pisándole los talones. Puede que tenga 900 años. Pero aún puedo llevarte sin problema.
Claro que sí, maestro Horis, dijo Sirius con picardía mientras seguía al pequeño anciano. Sabes que puedo usar un hechizo para teletransportarnos con Willamena y Bernal al instante, ¿verdad? Horis emitió un pequeño gruñido en respuesta mientras seguía caminando. Por favor, guárdate tus hechizos, Sirius. Solo hay un par de días a pie desde aquí hasta casa de Bernal y Willamena. A este paso, llegaremos enseguida, dijo Horis secamente, negando levemente con la cabeza. Vamos, Sirius. Estamos desperdiciando la luz del día. Sirius solo pudo suspirar mientras caminaba con Horis. Este iba a ser un largo viaje. Mientras tanto en el hospital con Carol, y es por eso que realmente estamos aquí. La consulta del Dr. Recovery se llenó de un silencio tenso. Nadie se atrevía a hablar. Ni siquiera Crather ni Reinhardt se atrevieron a decir una palabra. Todas las miradas estaban puestas en Carol, quien tuvo que sentarse cuando sus piernas empezaron a debilitarse. Todo por todo lo que Merky le había contado. Fue mucho para Carol. Acababa de recuperar a su hijo y se había reconciliado con él. Ahora todo estaba más amenazado que nunca. No solo se ponía precio a la cabeza de su hijo. Además, ahora un psicópata asesino de héroes rondaba por ahí. Al parecer, buscaba a su hijo. Todo era demasiado. Demasiado para que Carol pudiera soportarlo. Dios, ¿por qué pasa esto? Susurró Carol con voz tensa mientras bajaba la cabeza y se cubría la cara. ¿Qué hizo mi hijo para merecer esto? Aún es un niño. El tono de voz de Carol sonaba como si estuviera a punto de llorar. Todos sintieron compasión por la pobre mujer. Incluso Zenyatta. Merky se acercó a Carol y le puso una mano cariñosa en el hombro. Reinhardt no tardó en unirse a ella, sin poder evitar sentirse culpable. El viejo cruzado sabía que no era su culpa. Eso era lo que se repetía a sí mismo. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que sí era su culpa. Tal vez si hubiera actuado más rápido, habrían capturado a ese demonio asesino. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo proteger a mi hijo cuando parece que todo el universo lo persigue? Por Dios, casi muere anoche. Gritó Carol, intentando contener las lágrimas. Pero no lo consiguió. Se quedó allí sentada, cubriéndose la cara con las manos mientras lloraba. ¿Qué clase de madre soy si no puedo proteger a mi hijo? Nadie le dio respuesta. Porque no tenía ninguna. Ni siquiera la sabia Zenyatta ni el anciano y experimentado Reinhardt. El doctor Recuperación, en cambio, tenía algo en mente. Aunque se debatía consigo mismo si debía decir algo. Porque lo que tenía que decir probablemente no sería lo que Carol quería oír. Aún así, ver a su sobrina así le dolió al buen doctor. Con un pequeño suspiro, el doctor Recovery habló. Carol, eres una buena madre. Una de las mejores que he conocido. Pero no puedes proteger a Co. No cuando él tiene el poder de hacerlo él mismo. Carol dejó de llorar para mirar a su tío. Junto con todos los demás. Que se preguntaban qué quería decir. Tú y yo lo sabíamos, incluso antes de este cambio. Que Co siempre fue un chico muy especial. Posee un poder inmenso y peligroso. Que, en las manos equivocadas, podría causar una destrucción y un dolor inimaginables. Ahora, en su estado, me temo que ese poder se ha vuelto aún más fuerte. Y también lo ha sido su control sobre él. Esto causó asombro entre algunos. Porque la mayoría no tenía ni idea de lo que decía el doctor. Excepto Carol, Merky y Zenyatta. Carol, porque sabía de qué hablaba su tío. Al fin y al cabo, era la madre de Co. Merky y Zenyatta eran otra historia. Merky no entendía bien de qué hablaba su colega. Sabía que había algo diferente en Co. Lo supo cuando lo revivió. Al hacerlo, sintió no solo una vida, sino lo que parecían ser tres. Aunque no sabía cómo ni por qué, Co era un niño muy especial. Aunque desconocía el poder del que hablaba la doctora Recuperación. Zenyatta no sabía por qué. Pero comprendió a qué se refería el doctor Recovery. Cuando Zenyatta se encontró con Co en la azotea del hospital. Cuando hablaron, vio algo en el joven. Como si no hubiera una sola alma habitando el cuerpo de Co. Aunque no podía decirlo con exactitud, el monje sabía que Co era poderoso. Quizás incluso más poderoso que la mayoría de los enemigos que había enfrentado. Y eso no era todo. Sintió una batalla en su interior. Una batalla entre la paz y el caos. El bien y el mal. La luz y la oscuridad. Una batalla que Zenyatta libró hace mucho tiempo. Algo que aún libra hoy en día, a veces. Carol finalmente se recompuso y se secó las lágrimas. Luego miró a su tío con preocupación. Lo sé, tío, pero sigue siendo mi hijo. El doctor Recovery suspiró mientras sacudía la cabeza. Carol, no puedes luchar por él. Te guste o no.
Ahora es un guerrero. Un héroe. Que necesita luchar sus propias batallas solo. No solo lo criaste bien, sino que también lo entrenaste bien. Carol no pudo evitar sonreír. Lo mismo hicieron todos los demás. Carol miró a su alrededor y vio a todos sus amigos sonriéndole. Tracer le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Merky y Reinhard le dieron una mano para consolarla. Genji asintió. Sin embargo, esa sonrisa pronto desapareció cuando la duda de Carol empezó a asomarle. Aunque había entrenado bien a Ko, él seguía en cama, herido. Por mucho que le hubiera enseñado a su hijo, Ko seguía sin ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a algunos enemigos. Casi muere luchando contra uno de los trío de Dangers. Aún necesitaba ayuda. Gracias. Pero por mucho que le haya enseñado, mi hijo aún no está listo para lo que le espera. Casi muere anoche. Todo para poder vencer a un oponente más fuerte y duro. No está listo, explicó Carol con tono amargo y mirada abatida. Necesita más entrenamiento. Pero, no creo que pueda enseñarle más. También está muy decaído. No me lo dijo exactamente, pero lo sé. Una pelea así podría dejar a cualquiera con dudas. Aunque el Dr. Recovery no quería admitirlo, Carol tenía razón. Ko era fuerte. Pero incluso con ese poder, era inútil si no podía usarlo correctamente. Y Carol tenía razón en otra cosa. Le enseñó a Ko todo lo que parece. Si Ko necesitaba ser más fuerte y estar mentalmente preparado para el próximo enemigo poderoso, necesitaría otro maestro. ¿Pero quién? En ese momento, dos personas en la sala reflexionaban sobre lo que se decía. Dos personas que sabían de qué se hablaba. Que sabían un par de cosas sobre enseñanza. Aunque no eran tan fuertes ni poderosas, sabían lo que significaba enseñar a alguien. Reinhard no era precisamente un maestro. Pero sabía algo sobre la lucha y la duda sobre la propia capacidad. Cuando perdió a su maestro y amigo en las guerras ómnicas, Balderich von Adler, tras esa batalla, dudó de si podría continuar con su legado. De si podría volver a luchar tras perder a un amigo. Pero lo hizo. Se unió a Overwatch y libró muchas batallas. Salvó a mucha gente y luchó codo con amigos. Algunos se perdieron en el camino. Pero aún así, siguió adelante. Incluso se encontró con un compañero. Una persona a la que consideraba un discípulo. La hija mayor de su amigo Torbjorn, Brigitte. A quien Reinhard dejó con sus padres antes de irse aquí. Algo que el viejo caballero sabía que volvería para atormentarlo. Esa chica no quería que volviera a Overwatch. Pero se prometió a sí mismo que siempre respondería a la llamada. No por honor ni gloria. Sino porque era lo correcto. Y ahora mismo parecía que Carol necesitaba su ayuda. Como él mismo había dicho, no era profesor. Al menos en su mente. Pero no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que el hijo de su amigo se enfrentara solo a esta oscuridad. Si necesitaba ayuda, entonces este viejo caballero estaba listo para ayudar. Por desgracia, no era el único que pensaba en ello. Zenyatta sabía de enseñanza. Después de todo, le enseñó a Genji. Cuando el ninja cibernético se perdió y se llenó no solo de dudas, sino también de ira. Cuando todo parecía perdido, Zenyatta estuvo allí para guiar a Genji. Y ahora mismo parecía que el hijo de Carol necesitaba una mano guía. Un breve minuto después, dos voces resonaron para que todos oyeran. Yo le enseñaré al niño, dijeron Reinhard y Zenyatta simultáneamente. De inmediato, todas las miradas se posaron en el humano y el robot, quienes se miraron conmocionados. Todos los demás los miraban con asombro, pero con más confusión que otra cosa. El Dr. Recovery simplemente suspiró. Oh muchacho. Capítulo 28. El tiempo lo dirá. Un breve minuto después, dos voces resonaron para que todos las oyeran. Yo le enseñaré al niño, dijeron Reinhard y Zenyatta simultáneamente. De inmediato, todas las miradas se posaron en el humano y el robot, quienes se miraron conmocionados. Todos los demás los miraban con asombro, pero con más confusión que otra cosa. El Dr. Recovery simplemente suspiró. Oh muchacho. Unas horas después con Ko el día estaba a punto de terminar. Se acercaba la noche. Lo que significaba que los amigos de Ko pronto tendrían el día libre. Y nuestro joven héroe no podía esperar. Por desgracia, tenía que hacerlo. Lo cual era prácticamente una tortura para él. Aunque no lo aparentaba y a veces actuaba como tal, Ko aún conservaba la personalidad de un niño. Y a los niños no les gustaba mucho estar atrapados en hospitales. Sobre todo, verse obligados a quedarse en cama. ¡Ay, Dios mío, qué aburrido! Gimió Ko con un puchero.
Aunque no llamaría a todo esto una tortura, le gustaría estar en cualquier otro lugar. Extrañaba el trabajo, a sus amigos y su papel de héroe. Bueno, probablemente no casi morir haciendo lo otro. Al menos tenía un televisor. Ko suspiró mientras miraba la televisión. Estaba viendo dibujos animados. No sabía qué eran ni le importaba. Eran sobre un niño y sus amigos jugando junto a un arroyo. Ahora mismo estaba pensando en otra cosa. Algo que le había estado molestando desde que despertó. ¿Qué pasa con mis poderes? Eso fue todo lo que dijo Ko mientras se miraba las manos con una expresión de impotencia y tristeza. Desde que cambió. Su cuerpo y algunas partes de su personalidad no fueron lo único que cambió. Su fuerza y habilidades también cambiaron. Cuando se fue con su madre a entrenar, Ko descubrió por accidente que podía copiar poderes y habilidades igual que su madre. O que podía hacer. Sin embargo, a diferencia de su madre, podía copiar un poder o una habilidad y conservarla indefinidamente. Al menos eso le dijo su madre. Por eso pudo usar la técnica de clonación de Enid. Incluso logró ajustarla un poco. Le llevó un tiempo aprenderlo. Por suerte, comprendió cómo funcionaban sus poderes justo a tiempo. Justo cuando Boxmore atacó la plaza. Ahora, aparentemente todo eso había desaparecido. No pudo usar ninguna de las técnicas ni habilidades que copió. Ni clones, ni volar, ni esas explosiones de energía que copió de aquella pelea. Sí, ese tipo lobo loco. Ko se tensó un poco al recordar esa pelea. De todas las que ha tenido desde entonces, esa fue la más aterradora y dura. Todo sucedió cuando uno de los viejos enemigos de su madre decidió secuestrarlo. Lo cual, al final, no salió bien para él ni para el cómplice de ese tipo. Que, entre todas las cosas, era su nieto. Nuestro joven héroe esperaba que esos tipos estuvieran bien. Aunque eran malos. Y prácticamente lo secuestraron. Solo intentaban ayudar a su familia con la recompensa que ofrecían por él. Algo que realmente necesitaba resolver. Por suerte, ese encuentro no fue en vano. Porque ahora sabía quién había puesto la recompensa por él. Boxman, murmuró Ko con bastante seriedad. Debería haber adivinado que todo era culpa suya. Después de lo que pasó. Debería haber sabido que ese tipo se vengaría de alguna manera. Simplemente no sabía que llegaría tan lejos. Eso hizo que Ko se sintiera enojado, pero sobre todo impotente. Y últimamente, eso es todo lo que ha sentido. Por un breve instante, los ojos de Ko brillaron con un púrpura asqueroso. Sus manos se convirtieron rápidamente en puños al apretarlas con fuerza. Unas chispas aparecieron y desaparecieron con la misma rapidez. Una mueca de ira y asco se dibujó en su rostro. De repente, todo eso cesó. Sus puños se aflojaron y ese brillo púrpura desapareció. Entonces respiró hondo y apoyó la cabeza en la almohada. Desde allí, miró al techo. Ko odiaba ese sentimiento. La misma sensación que tuvo el otro día. Cuando peleó con ese lobo. Esa terrible sensación. La misma sensación que ha estado experimentando desde la batalla por la plaza. Cuando esa voz, o mejor dicho, Ko, le habló por primera vez. Knockout técnico. Todo tenía sentido ahora. Todas las veces que se sintió enojado o impotente. Todo era por su culpa. La ira, el odio, el poder. Era por Ko. Su contraparte oscura, al parecer. Al menos, eso pensaba Ko. ¿Qué me pasa? Murmuró Ko para sí mismo con el ceño fruncido. ¿Quién eres, Ko? En todas las batallas y enfrentamientos en los que ha participado, él estuvo presente. La batalla en la plaza. Sus discusiones con Rad y su madre. Su pelea contra Scaramouche y ese lobo. Ko estuvo presente. El ceño fruncido de Ko aún no había desaparecido de su rostro. Porque ahora se daba cuenta de algo. Todas esas batallas en las que estuvo tan cerca de perder o morir. Él estaba allí. Con ese poder. Nunca fue su propio poder lo que ayudó a salvar a su ninja tímido ni lo ayudó a vencer a ese lobo. Nada de eso. Todo fue knockout técnico. Nuestro joven héroe no sabía cómo sentirse al respecto. Al darse cuenta finalmente de que todos sus triunfos no eran realmente suyos, Ko se sintió inútil. Si no hubiera sido por Ko, habría perdido o muerto. Lo que significaba que su pelea contra Scaramouche habría terminado muy diferente. Él y Shin Ninja habrían muerto. Y habría sido culpa suya. De repente, antes de que Ko pudiera compadecerse de sí mismo, llamaron a la puerta del hospital. Ko negó con la cabeza rápidamente y volvió a la realidad. Está abierto, gritó Ko suavemente. Tras decir eso, la puerta se abrió. Y entró alguien que Ko no esperaba. Señor Gar.
exclamó Ko en estado de shock al ver entrar a su jefe. El señor Gar tenía una expresión estoica como siempre. Pero eso cambió al ver a Ko. Verlo de pie y con vida le conmovió. Su expresión se suavizó con una pequeña sonrisa. Hola, me alegra verte con vida, saludó el señor Gar mientras se acercaba a la cama de Ko. Habría llegado antes, pero alguien tenía que abrir la bodega. Y también tuve que esperar a que esos dos vagos ficharan. ¿Entiendes, verdad? Ko inmediatamente se sacudió la sorpresa y asintió. Cuando el señor Gar llegó al lado de Ko, le puso suavemente una mano en el hombro. Su sonrisa desapareció lentamente cuando sus ojos se cruzaron con los de Ko. Ko conocía esos ojos demasiado bien. Era evidente que, mientras el señor Gar estaba muy feliz, el hijo de su empleado y amigo estaba vivo. El viejo héroe no pudo evitar sentir que era su culpa. ¿Se encuentra bien, señor Gar?, preguntó Ko, algo preocupado por el inusual comportamiento de su jefe. El señor Gar suspiró mientras tomaba asiento en un lugar cercano. Solo quería decirte que siento mucho que te haya pasado esto, Ko. El señor Gar se disculpó suavemente mientras inclinaba la cabeza, y la mantuvo así. Es mi culpa que te haya pasado esto. Ko se quedó atónito. ¿De qué hablaba el señor Gar? Cuando viniste a hablar conmigo, antes de que te secuestraran, debí haberme quedado a hablar contigo. En lugar de escaparme. No estuvo bien y ahora, veo que tú y tu madre lo pagaron caro. El señor Gar se quitó las gafas y miró a Ko. Su mirada, llena de arrepentimiento, lo observaba fijamente, quien ahora estaba completamente impactado. No tengo derecho a llamarme tu jefe ni amigo de tu mamá. Ni siquiera un héroe. Te fallé cuando debería haber estado a tu lado. Luchando contra Suculentus y el trío de peligros. Si no aceptas mis disculpas, no pasa nada. No me lo merezco. Solo quiero que sepas que lamento lo que pasó. Y te compensaré a ti y a tu mamá. Si me lo permites. Ko no sabía qué decir. Era una locura. Literalmente tenía a su jefe y al héroe más duro que conocía suplicándole perdón. Por algo que en realidad no era su culpa. Sin embargo, el señor Gar parecía convencido de que todo era culpa suya. Igual que su madre y Enid. No entendía por qué todos pensaban que era culpa suya. Pero estaba empezando a cansarse. No tiene que disculparse por nada, señor Gar. Si acaso, todo esto es culpa mía. Por favor, nada de esto es necesario, dijo Ko mientras ponía una mano sobre el hombro de su jefe. Sorprendiéndolo. Y por favor, no diga que no merece ser un héroe. Es por usted que quiero serlo. Usted y mi madre. Aunque usted es un jefe bastante estricto, no pediría a nadie más. Así que no esté triste, señor Gar. El señor Gar se quedó sin palabras. No esperaba que esto pasara. Casi esperaba que Ko le dijera que se fuera o que no quería volver a verlo. Rayos. Tenía miedo de dejar de trabajar para él. Por suerte, no fue así. Al fin y al cabo, era Ko. El mismo chico que quería hacer amigos donde quiera que fuera y soñaba con ser un héroe. Ahora, ese niño se había convertido en un joven valiente y bueno. Aunque había crecido demasiado rápido. El señor Gar finalmente sonrió y le dio una palmadita a Ko en la cabeza. Eres un buen chico, Ko. No lo olvides nunca. A Ko le costó todas sus fuerzas no emocionarse. No todos los días recibes un cumplido o una palmadita de tu ídolo. Ko abrió mucho los ojos y le temblaron los labios. Parecía que iba a llorar. Por suerte, no pasó. Nuestro héroe respiró hondo y asintió con furia. El señor Gar suspiró y negó con la cabeza con una sonrisa. Supongo que algunas cosas nunca cambian. Finalmente, el señor Gar decidió que ya era suficiente con las tonterías. Así que se aclaró la garganta y se puso serio. Pero no sin antes cruzar los brazos con seriedad. Bien, ya aclarado. Solo quería decirte que hasta que te recuperes por completo y estés de pie, estás de baja remunerada. Explicó el señor Gar con un tono serio y autoritario. Se subió ligeramente las gafas de sol mientras continuaba. No suelo hacer esto. Pero dadas las circunstancias, lo estoy dejando pasar. Aunque, siendo sincero, creo que lo que hiciste fue irresponsable y muy peligroso. Así como así la expresión de Ko cayó por completo. El señor Gar probablemente hablaba de cómo venció a ese lobo. Bueno, fue más bien un empate, considerando que ambos casi mueren. Lo cual es inevitable cuando te destrozas junto con tu oponente. Sí, gimió Ko con voz desanimada. Miró a su jefe con expresión avergonzada. Supongo que no fue muy buena idea, ¿no? El señor
Gar se sentó allí, mirando fijamente a Ko. Este empezó a sudar un poco. Finalmente, el señor Gar suspiró. Bueno, usar tus clones como ataque. Sobre todo uno muy poderoso es bastante astuto. Dudo que a tu madre o a mí se nos ocurriera algo así. Aunque casi morir no fue nada inteligente. Esperaba algo mejor de ti, Ko. Ko soltó una risa nerviosa acompañada de una sonrisa tímida. Fue agradable oír al señor Gar elogiar su nuevo ataque. Algo que dudaba que volviera a hacer. Aunque le dolió un poco saber que también lo decepcionó. Pero probablemente se lo merecía. Incluso él tuvo que admitir que su supuesto ataque doble kamikaze Ko era una locura y extremadamente peligroso. Disculpe si lo decepcioné, señor Gar. Ese lobo me tenía contra las cuerdas y tenía que pensar en algo. Pero tiene razón. Fue una estupidez, dijo Ko con amargura y una mirada de vergüenza. Prometo no volver a hacer algo así. Lo prometo con el dedo meñique. El señor Gar no pudo evitar sonreír al ver a Ko levantar el meñique derecho con una expresión decidida e infantil. Me alegra oír eso, Ko, dijo el señor Gar asintiendo. Ko sonrió alegremente y rió un poco. Sin embargo, su risa se detuvo al ver al señor Gar mirar a su alrededor, ligeramente confundido. ¿Está todo bien, señor Gar? ¿Eh? Perdón. Me preguntaba a dónde había ido tu mamá, dijo el señor Gar con un ligero rubor. Pensé que estaría aquí. Ko ladeó la cabeza, confundido, por un segundo. De repente, recordó algo. Ay, mi mamá se fue a casa a ducharse y a comprarse ropa nueva, dijo Ko sin dudarlo. Aunque eso fue hace un rato. El señor Gar no dijo ni una palabra y asintió. Aunque su rostro revelaba otra historia. Esperaba que Carol estuviera bien. Había tenido una noche difícil. Mucho peor que nadie. En el fondo, sin embargo, estaba un poco decepcionado. Esperaba verla. Aunque terminara haciendo el ridículo. Ko notó la mirada de su jefe. Por supuesto, no le dio importancia. ¿Algo más que quieras comentar, señor Gar? Preguntó Ko. ¿Cómo está la bodega? ¿Rad y Enid están bien? Ah, ¿cómo están todos en la plaza? El señor Gar se rió un poco mientras sacudía la cabeza ante las payasadas de Ko. Tranquilo, hijo. Pregunta a pregunta, dijo el señor Gar, sin dejar de sonreír. Todo va bien en el plaza. Un poco caótico desde que todos supieron que estás en el hospital. Pero bien. Supongo que esos vagos también están bien. A ver, ¿qué más hay? Ah, también estoy contratando más empleados. ¿Qué? ¿En serio? Qué bien, señor Gar. Exclamó Ko con una gran sonrisa. Tengo muchas ganas de conocerlos. Una oportunidad para hacer más amigos. Un momento, ¿por qué contratan a más gente? El señor Gar suspiró un poco. Antes de que digas nada. No es por ti. Bueno, eso está completamente mal. Es sobre todo por ti. La sonrisa de Ko desapareció y fue reemplazada por un ceño fruncido. Oye, no te culpes, Ko. No es tu culpa que pasen todas estas locuras. Es pura mala suerte. Eso es todo. El señor Gar explicó, intentando tranquilizar a Ko. Este no parecía convencido. Vamos, Ko. Ko apretó los puños de nuevo mientras miraba hacia abajo. El señor Gar hizo una mueca. En momentos como estos, Gar deseaba poder callarse. Empezó a frotarse las sienes con un suspiro. ¿Cómo iba a solucionarlo? Pasó un instante y de repente, a Gar se le ocurrió una idea. Algo para quitarle todas esas tonterías de la cabeza a Ko. Ko, ¿te gustaría saber cómo nos fue en el primer día a mi mamá y a mí en Point? Los ojos de Ko se abrieron de par en par, sorprendido. Miró rápidamente al señor Gar, quien sonreía. ¿Así que quieres oírlo? Preguntó el señor Gar, todavía sonriendo, mientras se acomodaba en su silla. Seguro que tu mamá volverá cuando termine de contártelo. Eso si quieres oírlo. ¿Sí? Exclamó Ko con gran entusiasmo. Casi salta de la cama. Por suerte, no pasó. Ko pronto se dio cuenta de lo que casi hizo y rió nerviosamente. Lo siento. Está bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Dijo el señor Gar mientras pensaba dónde empezar su relato. Finalmente, Gar recordó cómo empezó ese día. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Empezó así. Tu mamá y yo, junto con nuestro nuevo amigo y compañero de equipo Rippy Ro, nos convertimos en miembros junior de Point. Nuestro joven héroe, aún en recuperación, se sentó en su cama, expectante, mientras su jefe contaba esta gran historia. Deseaba que fuera su madre quien se la contara.
Pero aún así, era genial que lo dijera su jefe. El hombre a quien consideraba una figura patética. Mientras el señor Bar comenzaba a contarle su historia a Ko, ambos no se dieron cuenta de que alguien los observaba desde el pasillo a través de la ventana de la habitación. Y ese alguien no estaba solo. Así que ese es el hijo de Carol, ¿eh? Dijo Reinhardt en voz baja. Cruzó los brazos y se apoyó en la pared. Parece muy fuerte para su edad. Cuesta imaginar que fuera un niño pequeño hace solo unas semanas. ¿Qué tiempos tan extraños vivimos hoy? ¿Verdad, Zenyatta? El monje robótico flotaba en calma junto a Reinhardt. Él también miraba a Ko. Así es, amigo mío. Sin embargo, creo que la edad no importa cuando se trata de fuerza. Por lo que he visto en mi vida, lo que importa es lo que nace de dentro, afirmó Zenyatta sabiamente mientras ponía una mano sobre el hombro de Reinhardt. Me lo has demostrado muchas veces. Reinhardt se sorprendió con las palabras de Zenyatta. Finalmente, el anciano caballero esbozó una gran sonrisa y rió. Le dio una palmadita brusca en la espalda al ómnico. Casi lo hizo perder la concentración y dejar de flotar. Por suerte para él, eso no sucedió. Ja ja ja. Gracias, mi amigo ómnico. Tienes razón. La edad no es más que un número, dijo Reinhardt, sin dejar de sonreír. Su mirada se posó en Ko una vez más. No sabía por qué, pero había algo especial en él. Tenías razón. Veo algo especial en este chico. Tiene potencial. En efecto, respondió simplemente Zenyatta. Tanto él como Reinhardt se interesaron por Ko. Para Reinhardt, era porque era el hijo de un viejo amigo que necesitaba ayuda. Siendo quien era, no podía simplemente irse. Era parte de su naturaleza. Aunque ya no era tan fuerte como antes, ni podía enseñarle a Ko técnicas poderosas y extrañas, aún podía enseñarle un par de cosas. Zenyatta era otra historia. El monje no era un gran luchador a menos que fuera absolutamente necesario. Podía ver el conflicto dentro de Ko. El mismo conflicto que él había tenido hacía mucho tiempo. El mismo que ayudó a su alumno Genji a superar. Pensaba que por Ko era diferente. No sabía por qué, pero necesitaba ayudar a este chico. Por alguna razón. Es una pena que solo uno de nosotros pueda enseñarle al niño, afirmó Reinhardt frunciendo el ceño. En efecto. Haremos caso a las palabras de Carol, amigo mío. Dale tiempo al chico, dijo Reinhardt, mientras su ceño fruncido se transformaba en una pequeña sonrisa. Y cuando esté listo, iremos a verlo y lo dejaremos decidir. Zenyatta asintió. Cuando él y Reinhardt pidieron enseñar a Ko, causó confusión y problemas. Aunque más confusión que otra cosa. Ambos argumentaron por qué debían enseñar a Ko. Pero al final, Carol decidió lo que fuera necesario. Quedaría en manos de Ko. Eso fue después de que se recuperara y tuviera tiempo para pensar. Carol sabía que su hijo necesitaría tiempo para adaptarse después de lo sucedido. Lo último que necesitaba era todo esto. Tanto Reinhardt como Zenyatta estuvieron de acuerdo. Después de eso, Carol se fue a despedir a su hijo para ducharse y comprarse ropa limpia. Mientras los demás discutían sobre qué hacer a continuación, vinieron a buscar al asesino de héroes. Pero fracasaron. Merky vino a ayudar a Ko y lo hizo. Su trabajo estaba hecho. Merky ya no estaba involucrada en Overwatch. Sobre todo en este nuevo proyecto del que Tracet y Reinhardt formaban parte. Claro que los ayudaba en ocasiones, pero tenía otras responsabilidades. Por ahora, decidió quedarse unos días. Para supervisar el estado de Ko y, por supuesto, para ponerse al día con Carol. Zenyatta y Genji vinieron a ayudar a Tracet y Reinhardt. Así que no estaban en Overwatch. Estaban viajando de un lado a otro cuando se encontraron con Reinhardt, quien les pidió ayuda. Con el asesino de héroes aún presente y otras amenazas acechando, tanto el maestro como el alumno decidieron quedarse también. Por si acaso. Genji estaba deseando enfrentarse a Stein una vez más. Además, Zenyatta quería ver el Ko. Reinhardt, por otro lado, se marchaba con Tracer. Necesitaban reunirse con los demás para un informe. Dado que no habían completado su misión, necesitaban hacer planes. El anciano caballero también tenía que hablar con su alumna y escudera, Brigitte, la hija de su amigo Torbjorn. A quien dejó atrás inesperadamente. Sí, esa era una conversación que a Reinhardt no le apetecía. Cuando todo eso termine, Reinhardt dijo que volvería para ver cómo va todo. También para ver si Ko está listo. Aunque eso tardaría un poco. Quizás incluso traiga a Brigitte esta vez. Dejo todo en tus manos, amigo mío. Volveré cuando pueda, dijo Reinhardt mientras se detenía apoyado en la pared.
Después, se giró y estrechó la mano de Zenyatta. Tracer y yo ya nos despedimos de todos. Será mejor que me vaya antes de que me arrepienta. Ha sido un honor, Zenyatta. El honor ha sido mío, Reynard, dijo Zenyatta con un gesto de la cabeza al dejar de estrecharle la mano al caballero. Que la hermandad te acompañe en un buen viaje, amigo mío. Reynard negó con la cabeza con una sonrisa. Luego se dispuso a marcharse. No sin antes echarle una última mirada a Ko por la ventana. Quien se quedó maravillado mientras el señor Bar contaba su historia. No sabía por qué, pero presentía que ese chico iba a lograr grandes cosas. Si fueron buenos o malos, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto en la bodega, mientras todo esto sucedía, en la bodega, una kunoichi de cabello morado trabajaba detrás de la caja registradora. Con expresión molesta y cansada, miraba al vacío. Había sido un día realmente duro para Enid. Desde que fichó en el trabajo, todo estaba más agitado que nunca. Todo por culpa de que a alguien se le escapó que Ko estaba en el hospital. Durante las últimas horas, había estado lidiando con gente que entraba en pánico o preguntaba si Ko estaba bien y si volvería pronto. Fue una tortura. Y tuvo que lidiar con todo ella sola. Todo porque Rad estaba en la parte de atrás, holgazaneando. Dejándola sufrir. Estaba tan emocionada de que el señor Bar contratara a más gente. Quizás tenga compañeros de trabajo con los que realmente pueda contar. Aparte de Ko, claro. Juro por Dios que luego le daré una paliza a ese idiota, pensó Enid con un bufido. Por suerte para ella, hacía una hora que nadie entraba aquí solo para molestarla con preguntas. O simplemente para asustarse. Así que estuvo bien. Enid mentiría si no se alegrara de que ya casi fuera la hora de cerrar. Todo el día solo pensaba en Ko. Eso, de repente, le iluminó el rostro. Rápidamente se deshizo de eso y volvió a mirar lo que fuera. Últimamente las cosas han estado locas. Se alegraba de que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, en el fondo sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Nada volvería a la normalidad. Y no se trataba solo de lo que estaba pasando con Ko. Bueno, eso no era del todo cierto. Desde que el pequeño se transformó en un grandullón. Un grandullón bastante poderoso. Se dio cuenta de que algo le pasaba. Al principio, le costó darse cuenta. Pero cada vez que veía o sabía que alguno de sus amigos estaba en peligro, sentía una repentina oleada de poder y rabia. No se sentía mal, pero tampoco bien. Se sentía salvaje, de alguna manera. Ocurrió por primera vez cuando Dendy estaba en peligro. El más reciente fue con Ko cuando estaba a punto de ser atacado por uno de esos lobos psicópatas. Al principio pensó que era pura adrenalina. Ver a alguien a quien quieres casi morir o resultar herido. A veces pasa. Pero no. Lo que fuera que le estuviera sucediendo era sobrenatural. Tenía que serlo. No era algo tan descabellado. Enid había heredado un poder de su madre. Aunque no tenía control total sobre él, sobre todo cuando estaba muy estresada. Sabía lo que era. Sus padres le dijeron que esperara esas cosas desde pequeña. Aún así, sin importar esa sensación que sentía. Era algo que solo sus padres podían explicarle. Esta mañana iba a preguntarles al respecto. Pero estaba tan absorta en querer ver a Ko que se olvidó del tema. Supongo que hablaré con ellos luego, pensó Enid con un suspiro. Hablando de sus padres, empezó a pensar en lo que ella y sus padres habían planeado. Me pregunto qué clase de profesor tendrán en mente mis padres para ayudarme. Ojalá sean fuertes. Otra cosa que la preocupaba un poco era cómo se comportaba con Ko últimamente. Y viceversa. Al principio era sutil. Pero Enid sabía que la relación entre ella y Ko había cambiado drásticamente. Como lo que pasó en la habitación del hospital cuando estaban solos. Solo pensarlo hizo que Enid se sonrojara ligeramente. Realmente no sabía qué había causado toda esa situación. Pero no le importó en absoluto. No fue tan malo. No hicieron ninguna locura. Solo se tomaron de la mano. Durante muchísimo tiempo. Luego, antes de irse, decidió darle a Ko un pequeño beso en la cabeza. Nada grave, solo un besito inocente. Al menos eso era lo que se repetía a sí misma. Esa fue la primera vez que Enid besó a alguien que no fuera de su familia. No es que estuviera mal. No, de hecho fue agradable. Ver cómo reaccionaba Ko lo alivió todo. Hombre, ¿por qué me molesta tanto? Se preguntó Enid con dulzura, con un bufido y el ceño fruncido. Últimamente no puedo dejar de pensar en él. Claro que es mi mejor amigo y que esté en el hospital me preocupa. Pero, esto es diferente. Hubo una o dos personas que la hicieron sentir así. En algún momento pensó en Rad así.
Pero eso fue hace mucho tiempo. Algo que realmente no quería recordar. Otra persona que conocía y que la hacía sentir así era su vieja amiga de la infancia, Elodie. Pero todo cambió cuando la traicionó. Todo por culpa de ese estúpido torneo. Enid podía entender por qué se sentía así en aquel entonces. Ahora, no tenía ni idea. De repente, los pensamientos de Enid se interrumpieron al abrirse las puertas de la bodega. Suspiró con fuerza mientras se golpeaba suavemente la cabeza contra el mostrador de la caja. Luego, con el ceño fruncido, se giró para mirar a la persona que había entrado. Antes de que pudiera decir nada, Enid se quedó paralizada al ver quién era. Su corazón latía de repente más rápido y su rostro se sonrojó un poco. ¿Por qué? Fue porque llegó Redemption. Redemption era una de las pocas personas que Enid consideraba geniales. Extremadamente geniales. Era una heroína cyborg del futuro, dura y genial. También formaba parte de los adolescentes geniales, que suelen merodear por la plaza. Eran geniales. Rat sin duda quería arrasar con ellos. Enid, por otro lado, parecía estar solo interesada en Redemption. Incluso la seguía en redes sociales. ¿Quién no lo haría? Era dura, genial y griega. Guapísima. Sí, es cierto. Enid no estaba del todo interesada en los chicos. Le atraían ambos sexos. Como Punching Judy, Redemption e incluso la madre de Ko en algún momento. Aunque eso dejó de ser así después de un tiempo. No le daba vergüenza ni miedo de mostrarlo. Su familia, por supuesto, lo sabía y la apoyaba plenamente. Heterosexual, gay o bisexual. Les daba igual. La amaban sin importar nada. En fin, Acción Roja parecía aburrida al entrar en la bodega. Pero eso cambió cuando Enid la miró. Sonrió mientras se acercaba tranquilamente al mostrador, lo que la puso aún más nerviosa. Hola, Enid, saludó Redemption con naturalidad y tono relajado. Hola Acción Roja, respondió Enid con un tono tembloroso y tranquilo. Su rubor solo empeoró. ¿Qué puedo hacer por ti? Redemption suspiró levemente, pero seguía sonriendo. Echó un vistazo al mostrador, curioseando con indiferencia. Finalmente, cogió un chicle y lo colocó sobre el mostrador. Me llevaré uno de esos chicles. Enid no dijo ni una palabra. Solo asintió nerviosamente y agarró el chicle. Tras robárselo, se lo devolvió a Redemption. Este lo tomó y lanzó un techno al aire que aterrizó en la mano de Enid. Bueno, mis amigos están bastante asustados porque Ko está en el hospital, dijo Redemption con indiferencia. Escuché que se metió en una gran pelea. ¿Cómo está, por cierto? Eso captó rápidamente la atención de Enid y le hizo desaparecer un poco el rubor, junto con su nerviosismo. Tuvo algunos sustos, pero ya está bien. Todos estábamos muy preocupados cuando lo trajimos. Su madre estaba hecha un desastre, murmuró Enid con el ceño ligeramente fruncido al recordar esa noche. Carol no era la única que estaba perdiendo la cabeza. No voy a mentir, yo también lo estaba. La sonrisa de Acción Roja se desvaneció lentamente al notar la mirada de Enid. En realidad, no pretendía traer malos recuerdos. Vaya, lo siento. Me alegra saber que está bien. Mis amigos y yo le debemos mucho por salvarnos el pellejo cuando Boxmore atacó, dijo Redemption mientras se frotaba la nuca tímidamente. Se detuvo para dedicarle a Enid una pequeña sonrisa, con la esperanza de alegrarle el día. Ese pequeño sí que ha llegado muy lejos, ¿verdad? El ánimo de Enid mejoró al reírse un poco. Echó un vistazo por la ventana más cercana y sonrió. Sí, claro que sí. Acción Roja notó la sonrisa de Enid. Aunque estaba feliz de poder cambiar ese ceño fruncido, no pudo evitar sentir que no era solo culpa suya. La sonrisa de Acción Roja se iluminó un poco. Finalmente, Acción Roja decidió que era hora de irse. A ver a sus amigos. Creo que mejor vuelvo a ver cómo están mis amigos. Quizás por fin se tranquilicen cuando les diga que Ko está bien, dijo Redemption con un pequeño resoplido. Nos vemos luego, Enid. Quizás la próxima vez podríamos quedar o algo. Eso devolvió a Enid a la realidad, ruborizándose de nuevo. Y también su nerviosismo. Oh. Claro que sí, Acción Roja. Nos vemos luego, murmuró Enid con voz temblorosa. Acción Roja sonrió mientras se despedía con la mano y salía de la bodega, dejando a Enid sola. Tras ver las puertas cerrarse tras Redemption, Enid suspiró de inmediato y, con expresión desanimada, apoyó la cabeza sobre el mostrador. Bien hecho, Enid. Qué manera de quedar como una completa tonta. Se dijo Enid con el ceño fruncido y un tono desalentador. Luego miró al techo y empezó a preguntarse.
¿De verdad iba en serio con lo de salir? Probablemente no. Mientras Enid se preguntaba sobre eso, Redemption regresaba al lugar habitual de sus amigas. Mientras tanto, tenía el teléfono en la mano y buscaba la cuenta de Enid en redes sociales. La adolescente cyborg no pudo evitar asombrarse por todo lo que había hecho, desde ser DJ hasta pelear contra Voxmore. Enid lo tiene todo bajo control. Tiene sus propios movimientos, estilo y hace lo suyo, pensó Redemption con una sonrisa y un ligero rubor. Finalmente suspiró mientras guardaba el teléfono. Caramba. Es una belleza única. Y además, muy mona. Y con eso, Acción Roja fue a reunirse con sus amigos. Mientras tanto, en una colina con vistas a la plaza sin que ella ni nadie en la plaza lo supiera, alguien los observaba. Estaba sentado con las piernas cruzadas en una colina. Era la figura sombría. ¿Quién se ha interesado por Koi la plaza? Bueno, ¿qué hay debajo de la plaza? En cuanto a la gente, le da igual. No, sin embargo, era un asunto completamente distinto. Esos idiotas del consejo casi lo arriesgaron todo. Por suerte, el chico está bien. Al menos por ahora, pensó la figura sombría con amargura, frunciendo el ceño. Lo que sea que esos idiotas tengan planeado para él llevará tiempo. Son todos unos idiotas supersticiosos. Aún así, Ko tiene muchas amenazas por delante. Según la información que pudo recopilar, Ko aún tenía muchos desafíos por delante. Esos idiotas de Talón estaban interesados en él, al igual que Point Prep. Sin duda, enviarán gente para intentar reclutarlo o negociar con él. Overwatch ya lo estaba siguiendo de cerca. Por culpa del asesino de héroes. Quien sin duda tiene algo nefasto planeado. También estaba el trío de Rangers, que sin duda volvería. Lord Boxman también andaba de viaje. Algo relacionado con ese canalla de Scaramouche. Y posiblemente con su hija. También oyó que los Wetrovers también estaban planeando algo. Por lo que dedujo, planean que uno de los suyos lo espíe. Para ver si era tan malvado como lo profetizaban o no. Una pérdida de tiempo, si le preguntas. Y eso no era todo. Al parecer, había un guerrero errante que viajaba con un niño buscando a Ko. Según los rumores, este guerrero era formidable. Tan formidable que Point y muchas otras organizaciones lo evitaban a propósito. Esto fue realmente preocupante. La figura sombría suspiró al levantarse. Su mirada se dirigió al sol poniente. El día estaba a punto de acabar. Me pregunto cómo te irá con todos estos desafíos, Ko. Lo último que necesito es que mueras, declaró la figura sombría con una sonrisa maliciosa. Te estaré observando de cerca. Algo me dice que estás listo para el turbo, solo necesitas un pequeño empujón. Dicho esto, la figura sombría comenzó a alejarse. Desapareció en las sombras del bosque. Pero no sin antes decirse una última cosa. La honestidad solo la dirá el tiempo. El tiempo lo dirá. Nuestro joven héroe tiene mucho por delante. Junto con su familia y amigos. Muchos desafíos les esperan. ¿Podrán superarlos? ¿O fracasarán? Solo el tiempo lo dirá. ¿Cuánto tiempo, Jauría? Solo vengo a decirle que si les gustó el contenido pueden darle like y suscribirse sin nada más que decir chao y hasta la próxima.